¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Encuentro. Y hoy estoy muy contento. Yo soy José Luis Ortega, soy responsable de inversiones para BlackRock en México y estoy muy contento de tener conmigo al gran Axel Christensen. Axel es el director general de estrategias de inversión para América Latina para BlackRock y también es miembro del comité ejecutivo de BlackRock de América Latina. Axel se unió a BlackRock en 2009, después de una gran trayectoria en la parte financiera, en la parte de inversiones, tanto en Chile como en Latinoamérica. Él es ingeniero por la Universidad Católica de Chile, con un MBA en Stanford. ¿No? Realmente tenemos ante nosotros a una persona con unas calificaciones impresionantes, con una experiencia súper bien calificada y que me siento muy orgulloso de poder estar aquí contigo y de poder charlar contigo un rato. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, José Luis. Y vaya que introducción. Muy honrado de estar en Encuentro. Creo que es una muy buena oportunidad de compartir con la audiencia lo que hacemos en el equipo de estrategia de inversión. No, feliz. Y seguramente nuestra audiencia lo va a disfrutar mucho. Axel, quiero empezar contigo. Todos los años, BlackRock Investment Institute, donde tú estás, emite al principio de año nuestro outlook, nuestro panorama para el resto del año, ¿no? Platícanos qué significa ese documento, qué importancia tiene para que la gente sepa cómo se construye, porque es bien importante. Yo siendo parte de BlackRock y siendo partícipe de cómo se hace, se me hace interesantísimo. Entonces creo que primero me gustaría que le dijeras a la gente cómo sale, ¿no? Porque mucha gente no tiene idea de la trascendencia y de cuánta información, de cuánta gente tan preparada está adentro para plasmarla en ese documento. Claro que sí, con mucho gusto, José Luis. A ver, lo que tú dices es muy cierto. Lo que hacemos en el equipo de estrategia es traemos a representantes de los diferentes equipos de inversión, que en BlackRock sabes muy bien, somos bastantes. La última vez que conté eran más de 135 equipos de inversión en BlackRock. Sí. Eres tú parte importante de varios de ellos. Y la idea es poder, a través de la conversación y en un debate muy interesante, ir identificando cuáles son las ideas que de alguna manera concitan mayor interés, mayor consenso dentro de los equipos de inversión y articulando una visión integrada, de manera de poder presentarla frente a los clientes ante una pregunta que nos llega muy seguido, que es, bueno, ¿qué piensa BlackRock respecto a los mercados, respecto a las economías? Y es importante decirlo también, José Luis, que si bien nace, como te decía, de la conversación con el debate de los diferentes equipos de inversión, cada equipo mantiene siempre la autonomía para seguir tomando sus propias decisiones de inversión. Es un muy buen reflejo de lo que pensamos todos, pero cada equipo se hace responsable y al final del día es dueño del desempeño de sus fondos, de sus estrategias. Totalmente. Y digo, soy parte, como bien dices, de un equipo de inversión aquí en México y me queda clarísimo esto que dices, ¿no? En muchas ocasiones nos han cuestionado de si tenemos que regirnos por lo que dice nuestro CEO, por lo que dice nuestro documento, y no, como lo acabas de decir muy bien, cada portfolio manager es dueño de y responsable de los recursos que administra y por lo tanto es dueño de sus decisiones de inversión, ¿no? Entonces es muy, muy bueno tenerlo, pero la verdad es que es un respaldo muy, muy bueno porque como bien lo acabas de decir, no se hace este documento en 1 hora, en 2 horas que se sientan estos portfolio managers, estas personas tan calificadas a tomar estas decisiones de cuál es nuestra visión para el año siguiente, ¿no? Son 2 días completos en los que se están deliberando y hablando de diferentes temas, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo súper robusto este documento. Y ahora, platícanos, en el contexto en el que nos encontramos en este 2025, la verdad es que hay muchos retos. La verdad es que hay un contexto con mucha incertidumbre. Creo que venimos de un periodo después de la pandemia, venimos de la recuperación, y en este momento vemos una economía de Estados Unidos bastante buena, pero vemos muchos temas en la parte política y económica que pueden ser trascendentales, que puede haber cambios importantes. Platícanos cómo ves el contexto actual respecto a cómo nos hemos estado manejando. ¿Es un poco más difícil o lo ves igual y es mantener el status quo? ¿Qué tan diferente lo estás viendo para 2025?
Bueno, ciertamente presenta muchos desafíos, José Luis. Por lo pronto, hay muchos flancos abiertos, hay muchos frentes a los cuales tenemos que prestarle atención. La velocidad de los cambios también es mucho más rápida de la que estábamos acostumbrados a ver. Algunas cosas que dábamos por ciertas ya no lo son tanto. El control de la inflación por parte de los bancos centrales, la disciplina en el gasto público que llevan los gobiernos. Entonces, el entorno está complicado. Ahora, eso no quiere decir que no podamos encontrar oportunidades de inversión. Y de hecho, se hace más interesante quizás en un entorno en que no es tan evidente. Tener que entrar en mayor detalle, buscar debajo de las piedras, por decirlo así, se encuentran cosas muy interesantes. Así que se ha vuelto más difícil quizás el trabajo, pero sin duda es mucho más entretenido, José Luis. Sí, totalmente. No, creo que la geopolítica es algo que se está volviendo muy relevante, ¿no? Creo que en este inicio de año vamos a poder ver, y en los siguientes días, ¿no? Probablemente no va a llevar demasiado tiempo en que vayamos cambios importantes en las relaciones, principalmente comerciales, en la parte migratoria, sobre todo con nuestro vecino de Estados Unidos, ¿no? Ahora, un punto bien importante que tiene este documento de nuestras perspectivas de 2025 es el tema de las megatendencias y en particular de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de esas megatendencias para que nuestro auditorio realmente esté más familiarizado con a qué nos referimos con las megatendencias y por qué se nos hace importante y hacemos, llamémosle, un zoom o a un acercamiento hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan relevante? Bueno, precisamente por lo que platicábamos recién, José Luis, que estamos en un entorno que no está fácil. Hay mucha incertidumbre, mucha incertezas donde antes sí las habían. Nos propusimos definir un marco de referencia para encontrar oportunidades. Y encontramos en las megafuerzas lo que nos permite ir identificando qué cambios estructurales están tomando uso en el mundo. Inteligencia artificial, sin duda, la que acapara más titulares, pero hay otras también. El cambio demográfico está haciendo que, por ejemplo, en Japón se vendan más pañales de adulto que pañales de niño. O atender a lo que está ocurriendo con precisamente el reordenamiento de las cadenas productivas, precisamente por los cambios de la política comercial, no solamente en Estados Unidos, sino que en buena parte del mundo. Entonces, hemos identificado 5 de estas fuerzas. Te mencionaba algunas que nos van a ayudar, José Luis, pues, a pesar de todo ese ruido e incertidumbre, a encontrar foco de atención de oportunidades que se nos pueden presentar. Y está muy interesante, porque de alguna manera como que uno está viendo todo muy movido, es como estar en la mitad de una tormenta y esta mega fuerza, imagínate como que son unos faros que se ven a la distancia que te permiten ir avanzando, ir, digamos, aprovechando oportunidades que de otra manera como que estarías un poco perdido en la oscuridad. Totalmente. Y coincido de que realmente muchas veces nos dejamos ir por una tendencia en la que vamos y no nos damos cuenta de estas megatendencias, ¿no? Y como inversionistas es súper importante adelantarnos y estar viendo qué es lo que va a estar marcando el panorama hacia adelante, ¿no? Entonces, la verdad se me hace súper interesante y súper relevante que todos tengamos en cuenta estas megatendencias y en particular en estos momentos la inteligencia artificial, como bien has descrito, va a ser súper relevante. Ya empezó a ser relevante, ¿no? Y lo vemos en empresas que han tenido un aumento en su valoración de forma súper importante en los últimos años, ¿no? Y que se vuelven ya muy relevantes en los principales índices, sobre todo de Estados Unidos. Ahora, regresando a todos estos retos que platicamos al inicio, con este panorama tan retador, con mercados que han tenido un desempeño muy bueno, tuvimos un 2022 muy malo, ¿no? Para bonos, para acciones, realmente fue especialmente malo. Pero después tuvimos un 2023 muy bueno, sobre todo para las acciones. Y 2024 también tuvimos un año muy bueno para las acciones. No así para los bonos, porque se empezó a mesurar la probabilidad de que la Reserva Federal fuera a bajar las tasas de forma tan acelerada como estaba pensado en 2023. Pero en este contexto de mercados que han sido tan buenos, ¿por qué seguir pro riesgo? Que es lo que nos dice el documento, ¿no? De que seguimos pro riesgo. Platícanos. Bueno, precisamente porque vemos que estamos frente a un entorno diferente. Una de las cosas que queremos destacar en el documento es cómo no nos van a ser de mucha utilidad aplicar quizás
estrategias que hacían sentido en un ciclo económico tradicional. Lo que estamos viendo ahora es lejos de eso. Sí. Estados Unidos es un buen ejemplo. A pesar de que la Reserva Federal estuvo subiendo los tipos de interés por un buen tiempo, la economía, lejos de desacelerarse, se mantuvo bastante robusta, siguió creando muchos puestos de trabajo. Estamos en un entorno muy diferente, donde varias de estas tendencias que mencionábamos sí nos permiten ver aumentos importantes de productividad en el futuro que se van a trasladar también a mejoras en los resultados corporativos. Así que creemos que a pesar de la incertidumbre, hay espacio para tomar riesgos. Importante ser selectivos y enfocados. No todos los lugares van a ser iguales. En este entorno de transformaciones es más probable encontrar empresas que ganan y otras que pierden, que no son capaces de mantenerse al ritmo de los cambios que se están produciendo. Y es precisamente ahí donde creemos que en esa dispersión, tanto a nivel industrial, entre países, está la mayor oportunidad, José Luis. Excelente. Creo que mencionas un punto bien importante y es ser selectivos, ¿no? Realmente, si nosotros vemos la dispersión de los diferentes activos, incluso dentro de índices como el Standard & Poor's el año pasado, hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, nosotros podemos ver el rendimiento que estuvo cercano al 25%, pero hay empresas que ganaron más del 100% y hay empresas que prácticamente no ganaron nada, ¿no? Entonces, el ser selectivos en la parte de sectores, de empresas, es bien importante. Y ahora, en eso de ser selectivos, también BII tiene principales regiones y países, ¿no? Platícanos cuáles son los países o regiones que privilegia BII o que cree que ofrecen un mejor panorama en este 2025. Y sobre todo me gustaría que también platicaras un poco mercados emergentes, que es donde estamos nosotros. ¿Cuál es la visión para mercados emergentes? Y en particular, si pudieras platicar de México y qué se ve para México. Bueno, José Luis, partamos un poco donde vemos las oportunidades con los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestra región de mayor convicción. Es la industria tecnológica en Estados Unidos la que lleva la delantera en la transformación de inteligencia artificial. No necesariamente creemos que a futuro se van a repetir los mismos nombres. Importante. Los procesos de transformación tecnológicas son muy dinámicos. Sí. Si nos recordamos en el pasado, hay muchas compañías que estaban liderando en un comienzo y después, digamos, dejaron ese liderazgo y otras tomaron su lugar. Así que no solamente muy selectivos, sino que entendiendo que hay un proceso de cambio en que van a haber fluctuaciones, ¿no? de compañías. Muy atento a eso. Fuera de los Estados Unidos, en el ámbito de países desarrollados, Japón se nos hace un mercado muy interesante, particularmente porque tiene un ciclo diferente a buena parte del resto del mundo. En Japón están normalizando su economía y en esa normalización están subiendo los tipos de interés en la medida que la inflación, que estaba muy bajita en Japón por mucho tiempo, se ha tendido a normalizar y eso ha impulsado de nuevamente el consumo y con esos resultados corporativos. Así que, y en el ámbito emergente, aquí nuevamente nos podemos apoyar en las megafuerzas como para encontrar algunas de las oportunidades. Te menciono una que pasé de largo cuando estábamos hablando de ellas. La transición energética ligada a la reducción de emisiones de carbono. Entonces, en esa transición vamos a ver una demanda muy importante por materias primas que son críticas para este proceso. Cobre, litio y otros materiales que nos sirven para todo lo que es un mayor incremento, por ejemplo, del parque electromóvil en el mundo. El almacenaje de energía a través de baterías, donde el litio, por ejemplo, y el cadmio son muy importantes. Bueno, países emergentes y varios de ellos acá en Latinoamérica son los que concentran la mayor reserva a nivel global de este tipo de materias primas críticas. Entonces, en emergentes estamos muy apuntados a ver qué industrias, incluso a nivel de compañías, recordemos, ser selectivo, dentro del espectro de emergentes se nos hace más interesante. Si nos trasladamos a otra de las megafuerzas, cambios demográficos, el reordenamiento de las cadenas productivas, nos ponen de frente a India, por ejemplo, como una economía muy grande, que está creciendo muy fuertemente, que tiene una población joven, que tiene mucho potencial de aumentar el ingreso medio de ese país, y además que cuenta con una base tecnológica
que está en la parte más arriba de los países emergentes. Bien quisiéramos en América Latina tener todo ese desarrollo tecnológico, sobre todo de software que tiene India. Así que mercados emergentes nos ofrece características bien especiales. México en particular también, particularmente en lo que ya mencionaba, sin lugar a dudas, el potencial que tiene México de convertirse en un lugar que se pueda beneficiar del reordenamiento de las cadenas productivas. Pero fíjate, José Luis, que eso, antes de que se pueda producir, va a requerir, y aquí hay una oportunidad, creemos, sumamente importante, va a requerir de mucha inversión en infraestructura. Sí. Se requiere más suministro energético, se requiere más renovación de la infraestructura caminera. Incluso se requieren importantes inversiones para contar con mejor suministro de agua en el norte de México. Entonces, hay una serie de oportunidades ligadas a inversión en infraestructura que creemos que en México presentan un potencial muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Y mencionabas el tema demográfico, que es importantísimo, ¿no? Vemos cómo China ha perdido relevancia y ha perdido, digamos, de ese nivel de crecimiento que estaba teniendo. Y parte tiene que ver también con su dinámica poblacional, ¿no? O sea, ya China el año pasado volvió a perder población. Y es una dinámica que se espera que continúe y que se va a hacer más grave hacia adelante. América Latina no está en esa situación, ¿no? América Latina todavía estamos con ese bono demográfico, muchos países dentro de América Latina, y parecería estar bien posicionado. Sin embargo, sus finanzas públicas no son necesariamente las mejores. ¿Qué tanto te preocupan las finanzas públicas de América Latina para este año? Bueno, preocupa bastante porque no solamente hay un aumento del gasto público, esto de alguna manera como que se aceleró con la pandemia y era necesario. Los países tenían que hacer frente al hecho de que pues las economías estaban cerradas, la gente no tenía, digamos, cómo, digamos, conseguir dinero de su trabajo normal. Pero lamentablemente los gobiernos se quedaron un poquito acostumbrados a gastar un poco, haciendo de esta situación de excepción una situación más normal. Y con eso fue creciendo la deuda. Ahora, el problema, José Luis, es que además se da en un contexto en que no solamente América Latina ha venido gastando más dinero y aumentando su deuda, también lo ha hecho Estados Unidos. Sí. Entonces eso hace que las tasas de interés en Estados Unidos se queden más arriba, y digamos, como ese es un punto, el punto inicial, para el resto de la región también las tasas de interés se quedan arriba. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en el pasado el gasto podía seguir subiendo porque las economías crecían. En la medida que crecía el pastel, de alguna manera todos podían comer un pedacito más. Pero ahora que no crece, se vuelve más problemático porque hay más tensiones en cómo se gasta digamos, todo lo que es el presupuesto público. Hay mayores demandas en temas relacionados precisamente a pagar pensiones, pagar más prestaciones sociales, y eso se hace más difícil cuando no hay crecimiento, y ese crecimiento a su vez se hace un poco más cuesta arriba cuando hay tipos de interés más altos. Así que tenemos que ponernos creativos como para deshacer un círculo que se está volviendo un poco complicado. El crecimiento creo que es el punto inicial. Hay que buscar maneras en que podemos, por ejemplo, a través de la inversión en infraestructura, puede ser un motor muy importante. Aprovechar donde podemos las ventajas de estas transformaciones estructurales, estas megafuerzas. Y luego ser un poco más ordenados también en nuestro presupuesto público. No solamente más cauteloso con cómo se gasta, sino que también quizás buscando maneras más, digamos, más claras de generar un ingreso más predecible. Y con eso, ojalá ir a la larga bajando un poco la intensidad de eso, porque lo que no depende tanto de nosotros, que son las tasas de interés a nivel global, lo vamos a tener que ver por algún rato. Totalmente de acuerdo. Y hablaste en esta respuesta de la parte del financiamiento, de la deuda, de los niveles de tasas, de ese acceso al crédito, que se vuelve tan importante justamente para promover el desarrollo económico. Sin embargo, hemos visto recientemente cambios en el tema de la financiación que tienen las empresas, ¿no? Realmente
no hemos visto lo mismo que se veía tradicionalmente, ¿no? O sea, creo que las entidades bancarias, la relevancia que tienen las entidades bancarias dentro del sistema financiero y dentro de cómo se financian las diferentes empresas, está cambiando. Y tiene incidencia no solamente para las mismas empresas, sino para nosotros como inversionistas y en cómo ponemos los portafolios. Y entra ahí también la parte de la deuda privada y demás. Platícanos un poquito, Sí. a ver si pudieras extender un poco estos Está muy cambios. interesante lo que dices. En primer lugar, ya no alcanzan los fondos públicos. Hablábamos recién de que ya el gasto está al tope, ya no, los países no es aconsejable que se endeuden más. Luego, es importante abrirle más espacio al financiamiento privado. Sí. Ahora, eso a su vez se está encontrando en los sectores tradicionales de financiamiento, los bancos principalmente. Ellos han tenido que enfrentar un entorno regulatorio mucho más complejo que les limita su capacidad de financiamiento. Sí. Y luego, como tú bien mencionabas, eso está ya dejando un espacio que está ocupando un actor relativamente nuevo, que es el financiamiento no bancario, que a diferencia de los bancos, que en buena medida se financia a través del depósito de todos nosotros, depósitos bancarios, los fondos de crédito privado tienen como respaldo en buena medida recursos que vienen de inversionistas institucionales muy grandes, fondos de pensiones, aseguradoras. Entonces, eso permite aumentar la base de recursos disponibles. Entonces, estamos viendo un proceso de transformación en que hay actores nuevos que vienen a complementar los actores que tradicionalmente estaban, detrás del financiamiento, en un momento en que el rol del financiamiento por parte de los privados se ha hecho aún más relevante ante financiamiento público que ya no da lo suficiente para poder cumplir con la multiplicidad de necesidades que hay, particularmente en lo que a infraestructura se respecta, que son en general inversiones que requieren de muchos recursos, José Luis. Sí. Y justo ahora que estamos hablando de esto de la deuda privada y de cómo está cambiando este entorno para los inversionistas, también en el documento se habla de que el famoso portafolio 60-40 tan relevante en Estados Unidos, ¿no? Que es, digamos, del portafolio base para un inversionista en Estados Unidos, ya no es necesariamente, lo decimos en el documento, ya no es necesariamente donde tiene que estar un inversionista, que ya realmente tenemos que estar viendo otro tipo de sectores. Y un poco lo has platicado, pero me gustaría que lo dijeras de una forma mucho más puntual. A nivel portafolio, ¿por qué este 60-40 ya no funciona y qué podemos esperar como inversionistas hacia adelante? Muy importante lo que señala José Luis. Mencionaste hace algunos minutos atrás que el 2022 fue un año que ojalá no olvidáramos de él, pero, pero hay algo que sí creo que es importante no olvidar, que la manera en que se combinan la renta variable y la renta fija tradicional, particularmente en mercados públicos, ya no es la misma que estábamos habituados a ver. De hecho, ese año, tanto la renta variable como la renta fija de mercados públicos, ambos tuvieron resultados negativos bastante preocupantes. Sí. Luego, esa manera en que ambas clases de activos se comportan, que en el pasado una me ayudaba a pues reducir o mitigar el riesgo de la otra, ya no está funcionando de la misma manera y por lo tanto ya se rompe el 60-40, ya no nos podemos quedar con dos partes del portafolio. Y lo que invita el documento es abrir un tercer, segmento, una tercera área para incorporar instrumentos particularmente de mercados privados. Mencionábamos crédito privado, también esta infraestructura, que ya lo he mencionado, pero como, clase de activo, de manera de buscar fuentes adicionales a esa diversificación de riesgo que ya no está funcionando de la misma manera. Entonces, olvidemos el 2022, salvo esa parte de repensar el 60-40 a algo que podría ser, ¿por qué no? 60-30-10 o 50-40-10, una cosa que se abra más allá de dos clases de activos tradicionales. No, perfecto. Qué bueno. Creo que queda muy claro para nuestra audiencia cómo está cambiando este panorama de las inversiones, cómo debemos estar replanteando nuestros portafolios, no solo nosotros como portfolio managers, sino también realmente todos los individuos, las empresas, la gente que maneja planes de pensiones, que tienen que darse cuenta que el panorama está cambiando,
¿no? Que no nos encontramos con el mismo mercado al que nos enfrentamos a principios de esta década o al principio de este siglo, ¿no? Realmente está cambiando y tenemos que aprovechar esas nuevas opciones de inversión que tenemos, ¿no? Eh, Creo que ha sido muy claro lo que has estado mencionando y hay algo que has estado refiriéndote y que es la parte de esas tasas altas que se pueden mantener altas. Y yo quiero referirme a que el BlackRock Investment Institute que representas, desde que estamos en la pandemia, siempre sostuvo que la inflación no iba a regresar a los niveles que estaban antes de la pandemia, ¿no? Eh, y que eso iba a llevar a que los bancos centrales, después de aumentar las tasas a niveles históricos, las iba a bajar, pero no las iba a bajar porque ya hubiera llegado a su objetivo de inflación, ¿no? Las iba a bajar porque los había llevado a unos niveles insosteniblemente altos, ¿no? Porque sí teníamos niveles de inflación en 2022, 2023, que eran sumamente altos y muy alejados de los objetivos, pero que estamos ya viendo un ciclo de baja de tasas en las principales economías y prácticamente no vemos que las inflaciones estén en los objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en este 2025? ¿Cuál es la visión en la parte de inflación y tasas respecto a lo que ha estado pasando de este ciclo de bajas que ya hemos estado viendo ya principalmente en 2024? Sí, lo que señalas, José Luis, es muy interesante porque recibimos muchas críticas de algunos de nuestros clientes de por qué teníamos una visión. Y la verdad, afortunadamente, nos mostró que estábamos en lo correcto. Porque si te fijas, el año pasado las expectativas de mercado respecto a dónde se iban a quedar las tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, estuvieron por todos lados. O sea, comenzamos con una perspectiva de recortes muy agresivos, de pronto no venía ningún recorte porque la inflación no cedía y de repente hacia el final del año pues nos encontramos en un lugar un poco en la mitad. Y sin embargo, la visión que traíamos de VIA se mantuvo sin modificación. Y en eso, digamos, creo que es interesante mencionarte, José Luis, que tengo el privilegio de trabajar con colegas que son sumamente muy bien preparados. Hay un contingente importante que viene de trabajar en bancos centrales, así que saben muy bien su chamba, como dicen acá, de saber cómo mirar las perspectivas de tasa de interés e inflación. Ahora, en ese sentido, hemos visto cómo incluso algunas de estas fuerzas estructurales que mencionábamos anteriormente tienen un impacto en hacer que la inflación sea más persistente. Y luego los bancos centrales van a tener que, tomando eso como esta nueva realidad, quizás no lo hacen hoy, quizás ni siquiera este año, pero quizás en un futuro más lejano, ajustar, que a lo mejor el objetivo de inflación es un poco diferente porque las fuerzas estructurales que inciden sobre los niveles de precios han cambiado en el tiempo. Creemos que hay bastante de eso. Creemos que hay que ver todavía cómo el mercado va ajustándose a una realidad diferente, particularmente respecto a la inflación, y de qué manera, precisamente en el afán de buscar elementos de diversificación en la cartera, tema siempre muy central al momento de invertir, tengamos que incorporar qué pasaría si la inflación vuelve pues a resurgir, qué tipo de posicionamientos podemos tener en una cartera que nos den un poco de protección frente a ese riesgo que descubrimos un poco de mala manera en estos últimos años. Sí, no, totalmente, ¿no? Realmente creo que esta persistencia inflacionaria, la verdad es que estoy convencido de que eso que determinó BlackRock Investment Institute al principio de cuando estamos saliendo apenas de la pandemia y que se está dando, nos da mucho más credibilidad con nuestros inversionistas, con nuestra audiencia, de que efectivamente todo esto tiene un trabajo bastante profundo atrás de todos estos documentos. Ahora, ante estos pues, diferentes escenarios que se pueden dar, ¿no? Ahorita hablamos de la parte de inflación y política monetaria. Al principio hablamos de temas geopolíticos, de diferentes decisiones que se pueden ir dando, sobre todo con una nueva administración en Estados Unidos. ¿Es válido y puede un inversionista hoy día tomar una decisión para su portafolio y dejarla fija en 2025? ¿O qué tanto tenemos que estar reevaluando y siendo dinámicos durante este año? Sin lugar a dudas, como el ritmo de los cambios se ha acelerado, es importante ser más ágiles y
no perder de vista cómo tenemos configurado la cartera. Sí. En el mismo VII tenemos indicadores que nos van señalando la posibilidad de que estemos transitando de un escenario a otro. Ahora, no basta con eso. Como no es tan sencillo anticipar cuándo podemos estar cambiando de un escenario, lo intentamos, hacemos un esfuerzo importante, pero siempre, digamos, va a quedar algo descubierto por factores que no podemos incorporar en nuestros modelos. Luego, creemos que hay una respuesta adicional que tiene que ver con posicionarse en compañías o en industrias que sean más resilientes, independientes del escenario que estemos enfrentando. Son compañías que tienen sus balances mucho más sólidos que el resto de la industria, que tienen deuda neta negativa, incluso que tienen más circulante en su balance de lo que tienen deuda. Son compañías que tienen modelos de negocios que les permite, digamos, proteger márgenes mucho más amplios que el resto del mercado, que tiene mayor predictibilidad en sus negocios, etc. Entonces, estar muy atento a los cambios que se puedan producir y hacer los ajustes que fueran necesarios, pero complementar eso con compañías, industrias que, independiente del escenario en el cual nos encontremos, sí van a poder adaptarse, sí van a ser más resilientes frente a esas modificaciones. Totalmente de acuerdo. Axel, en verdad he disfrutado mucho esta plática contigo, ¿no? Estoy seguro que nuestra audiencia también ha disfrutado y sobre todo ha aprendido de todo lo que sabes y de todo lo que nos transmites a nosotros en el día a día. ¿Algunas palabras de cierre, algo que quisieras tú transmitir en este último comentario para este podcast? Claro que sí, José Luis. Bueno, por lo pronto, muy agradecido de poder compartir con ustedes nuestra visión para inicio del 2025. Estén atentos al contenido que vamos a seguir, compartiendo con ustedes, incluyendo muchos focos a estas megafuerzas que hemos mencionado y seguir descubriendo oportunidades que, si bien el entorno se puede haber vuelto más difícil, más incierto, vuelvo a insistir, sigue siendo un entorno muy entretenido en el cual invertir. Seguramente nos vamos a seguir divirtiendo durante este año. No me queda más que agradecerte, Axel, el que haya estado con nosotros. En verdad ha sido un gran episodio. Estoy seguro que nuestra audiencia lo va a disfrutar muchísimo. Si les gustó, por favor síganos en nuestras redes. Gracias por estar con nosotros. Soy José Luis Ortega. Muchas gracias. Esto fue Encuentro y los invitamos a seguir viendo estos episodios en nuestra siguiente entrega. Gracias, Axel, de nuevo.